que hace que una bacteria se mueva es un rotor, es un motor igual que un motor fuera borda, hecho de proteínas perfectamente engranadas, y son unas 20 proteínas, otras 30 proteínas reguladoras, y impulsado por un motor de protones. Es todo un sistema, en vez de gasolina o de electricidad, usa un motor de protones. Es algo realmente fascinante. E essa cauda é formada de 4 fios proteicos. Y esta cola está formada por 4 hilos proteicos Que precisam se enovelar corretamente. que necesitan ponerse en la posición correcta y entrelazada de forma correcta. Como entrelaçar 4 fios ¿Cómo entrelazar estos 4 hilos automaticamente? de forma automática? Qual foi a solução genial? Entonces, ¿cuál fue la solución genial? Molde desenhado Un molde perfectamente diseñado, com uma configuração pentagonal, con una configuración pentagonal, com 5 dentes. con 5 dientes, Guia o entrelaçamento perfeito, guía para que se puedan entrelazar de forma perfecta, que se forma agora forte, firme e que flexível. ahora se forma fuerte, firme y flexible. Here's a schematic of Y esto es un esquema del motor. Tiene muchas partes diferentes que están perfectamente engranadas para conseguir un objetivo funcional. each part is made from what's called a protein. Y cada una de estas partes está hecha de proteínas. A protein is a long sequence of amino acids. Y una proteína es una cadena de aminoácidos. There's 20 different types of amino acids in proteins. Hay 20 tipos de aminoácidos que van a generar las proteínas que funcionan. The sequence of Y la secuencia de los aminoácidos en una proteína es más o menos igual que las letras dentro de una frase. Deben de tener una perfecta secuencia para que la proteína sea funcionante. Además, tienes que tener todas estas diferentes proteínas juntas para que el flagelo pueda funcionar. properly for the flagellum to work. Es todo un sistema, en vez de gasolina o de electricidad, usa un motor de protones. Es algo realmente fascinante, ¿no? Pero o están todas las cosas ahí, o el motor no funciona. Y esto es lo que Michael Behe llama la complejidad irreductible. O sea, hay ciertas cosas que son prescindibles. O sea, en un coche uno puede prescindir de la tapicería de cuero, puede prescindir incluso de un techo, pero hace falta un motor, un volante y unas ruedas, como mínimo, ¿no? Para que eso sea un automóvil, que se mueva. Y para que algunas funciones, aunque sean muy primitivas, ya desde el principio son tremendamente complejas, si no, no funcionarían. O está todo desde el principio o no funciona. No puede explicarse que en un aparato de cazar ratones primero está una tablilla y que ya caza algo, pero mal. Luego le añades un muelle, ya caza un poco mejor. O está todo desde el principio o no funciona. Hace relativamente poco tiempo, en el 2016, estos 3 investigadores se llevaron un premio Nobel por el diseño de estructuras en las que se podía controlar el movimiento y que funcionaban como verdaderas máquinas. Esto es, digamos, el tipo de máquinas moleculares que estos investigadores desarrollaron, por las cuales se llevaron el premio Nobel, que es realmente, digamos, un ejemplo de mentes brillantes y de gran ingenio y de muchísimo trabajo. Designing molecular El diseño de máquinas moleculares es mucho más complejo que el diseño de aparatos de ingeniería humana. an example Y un ejemplo serían las máquinas moleculares que ha diseñado James Tour. here Y aquí están 2 páginas con todos los pasos necesarios para crear esos coches hechos de moléculas de proteínas. Y estos son simplemente 2 páginas que tuvo que dar para poder diseñar esos coches. steps to make those cars. And his cars are very simple compared to the molecular machines in biology. Y estos coches que él diseñó son muy simples comparados con otras máquinas intracelulares moleculares que hay.
Si nosotros reconocemos a estos investigadores y les damos y reconocemos su esfuerzo y digamos su capacidad mental y su ingenio para construir estas máquinas, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con estructuras como esta, que es uno de los favoritos, digamos, dentro del movimiento del diseño inteligente? Pero también como la enzima que produce el ATP, que es, digamos, la moneda energética del organismo. Nosotros producimos cada día la mitad de nuestro peso en moléculas de ATP gracias a motores como este, motores que lo que hacen es producir estas moléculas. Es una alineación de moléculas increíblemente compleja para que pueda aparecer por casualidad. Y está puesta junto para conseguir una función determinada. Y además se asemeja a algo que es familiar para todos nosotros, que son motores que giran. Y para cualquier análisis lógico, esto está diseñado. Páginas y páginas de datos. Más de 63.000 en total. Y en el margen de cada una... Símbolos de alineación, marcas de registro, pero no se alinean. Se alinea. Cada página tridimensional contiene una parte de la clave. O coeficiente de inteligência do universo da vida é extraordinariamente grande. El coeficiente de inteligencia del universo y de la vida es extraordinariamente grande. E essa inteligência se vê principalmente através da informação. Y esa inteligencia se ve principalmente a través de la información. A informação é o armazenamento ou a troca de conhecimento ou instruções através de símbolos e códigos arbitrários. Fácil, ¿no? La información es el almacenamiento o el intercambio de conocimiento o instrucciones a través de símbolos y códigos arbitrarios. Esse livro, muito importante, Este libro, muy importante, de Werner Gitt, del señor Werner Gitt, estabelece as 5 leis básicas da informação. establece las 5 leyes básicas de la información. A primeira lei Y básica la primera ley es esta. Información es información, no es ni materia ni energía. Y es totalmente independiente de la materia y de la energía. Para la vida, la información es su tercer elemento. A segunda lei La segunda ley, materia y energía son intercambiables, pero ellas no pueden generar información. La tercera ley de la información usa símbolos, pero requiere un código arbitrario que les dé significado. Por ejemplo, SOS significa ayuda, socorro. ajuda. Como este código, en el código ASCII, significa la letra A. Códigos arbitrarios transmitiendo una información. La cuarta ley. El código requiere una elección arbitraria de símbolos y de lo que significan ellos, y depende de un acuerdo entre el remitente y el receptor. Por ejemplo, las señales de humo que emiten los indígenas. Solamente ellos pueden entenderlo. La quinta ley de la información. Atribuir un significado arbitrario no relacionado con fuerzas naturales a un código es un proceso mental que inevitablemente requiere inteligencia. As 5 leis da Las 5 leyes de la información entonces se pueden resumir en una sola ley que llamaremos la ley de la información del todo. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. La información es necesariamente enlazada a una mente inteligente. Mas será que encontramos informação na vida? Pero, ¿será posible que encontremos información en la vida? Y si nos fijamos en lo que es la vida, nos encontramos en primer lugar con la célula. Y si observamos la célula con detenimiento, nos encontramos con esto. Lo que podríamos ver a continuación sería un objeto de complejidad sin precedentes y diseño adaptativo. Nos encontraríamos en un mundo de suprema tecnología y desconcertante complejidad.
hay algo en el interior de las células que es otra fuente de interrogaciones, ¿no? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen las células? ¿Y por qué existe lo que hay dentro de las células? La célula no es algo simple como se imaginaba Darwin, sino que hay un océano, una galaxia de complejidad que tenemos que explicar cómo se formó. A vida tem matéria, La vida tiene materia, a vida tem energia, tiene energía, mas quando olhamos no seu núcleo, pero cuando miramos al núcleo de la vida, encontramos lá uma quantidade estúpida de informação, encontramos ahí una cantidad enorme de información, armazenada na molécula de DNA. almacenada en la molécula de ADN. Então vemos que a vida é igual à informação Por lo tanto, vemos que la vida es igual a información armazenada numa molécula almacenada química. en una molécula química. Então a primeira lei da vida Entonces, la primera ley de la vida es igual a materia más energía más información genética. Y todo almacenado en esta molécula fantástica del ADN. Quando fomos investigar a molécula de DNA, Cuando hemos ido a investigar la molécula de ADN, descobrimos que 4 letras, A, T, G, C, codificadas de 3 en 3, pues almacenan ahí la información de la vida. Mas há duas linguagens na informação da vida. Pero hay 2 lenguajes en la información de la vida. O DNA usa 4 bases nitrogenadas, El ADN usa 4 bases nitrogenadas, mas as proteínas são feitas de 20 aminoácidos. pero las proteínas están hechas de 20 aminoácidos. Quem faz essa tradução na vida? ¿Quién traduce eso en la vida? Os ribossomos mágicos. Los ribosomas mágicos. Somente ribossomos Solamente los ribosomas pueden transformar la información que hay ahí en proteínas. Pero ¿cómo lo hacen? Necesita ayudadores, de ajudadores de los ARN transfers, que trazem que traen el aminoácido correcto para que el ribosoma lo pueda conectar. Mas como essas enzimas funcionam? Pero ¿cómo funcionan estas enzimas? Elas são codificadas nos ribossomos Son codificadas en los ribosomas e só trabalham com energia providenciada pelos ATPs. y solo trabajan con la energía que se produce en los ATPs. ¿De dónde viene el ATP? Ya vimos en otra charla que viene de la ATP sintasa, esta máquina fantástica que produce la energía de la vida. Mas quem codifica essa máquina? Pero ¿quién codificó esta máquina? O DNA. El ADN. Então nós temos aqui grande ciclo ovo-galinha. Entonces tenemos aquí un gran ciclo huevo-gallina. Então não há como se iniciar o ciclo Entonces no hay cómo iniciar este ciclo de uma parte distinta. desde un punto distinto. Ou tudo estava lá desde o início, O estaba todo allí desde el principio, ou a informação da vida nunca seria útil. o la información de la vida no sería nunca útil. Si cogemos una proteína bien pequeña de solo 150 aminoácidos, ¿cuál es la probabilidad de que estos 150 aminoácidos, partiendo de los 20 aminoácidos esenciales, se hayan podido combinar por sí solos, vaya a dar esta estructura? La probabilidad de que se forme esta cadena es de 1 en 10 a la 164, es decir, entre 1 y a 10 seguido de 164 ceros. Imaginemos que tenemos esto que es un grano de arena y que perdemos este grano de arena en el desierto. ¿Será más fácil o más difícil encontrar este grano de arena simplemente con un solo intento que hacer una proteína? Imaginémonos que el grano de arena no se nos ha perdido en el desierto, sino que se nos ha perdido en un universo lleno de granos de arena. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar nuestro grano de arena tan bonito en este universo? La probabilidad sería de 1 en 10 a la 26. Es astronómicamente más fácil encontrar nuestro grano de arena en este universo lleno de granos de arena que una proteína tan pequeña se formara por sí sola. El mismo Francis Crick dice: si una secuencia de aminoácidos particular fuera seleccionada por azar, ¿cómo de raro sería este suceso? La gran mayoría de las secuencias nunca se habrían sintetizado en absoluto, en ningún momento.
Dentro de este apartado quería mencionar también la existencia de mecanismos correctores de errores. Las células tienen sofisticados mecanismos de corrección de errores que les permiten, cuando se ha producido una transcripción errónea, modificar o corregir esa transcripción. Y como algún autor ha puesto de manifiesto, no parece razonable pensar que los mecanismos de las células que tienen como finalidad corregir los errores que se hayan producido, ellos mismos hayan surgido de manera fortuita por error, por decirlo así. ¿No? Hay una contradicción interna ahí muy evidente. Bom, Concluyendo, a vida é igual ao quê? ¿la vida es igual a qué? Matéria, energia, Materia, energía, mais informação. más información. E que tipo de informação? ¿Y qué tipo de información? Extremamente sofisticada. Una forma tremendamente sofisticada e inteligente. Inteligente. Um exemplo típico de antevidência é dado por Henry Ford. Un ejemplo típico de previsión lo dio Henry Ford. Quando Henry Ford estava planejando o seu carro, Cuando él estaba planeando cómo sería su coche, ele percebeu problemas futuros. él previó problemas futuros. O carro tinha um motor, o carro tinha rodas, o carro tinha todo o seu equipamento, El coche tenía motor, ruedas, todo el equipo, poderia mover para frente, podía irse hacia adelante, mas ele percebeu que talvez no futuro ele chegasse num despenhadeiro. pero se dio cuenta de que en el futuro quizás llegara a un abismo. E teria que nessa situação fazer uma curva, Entonces, en esta situación tendría que cambiar de sentido. talvez frear o carro. Quizás frenar el coche. E o que ele de antemão proveu ao seu sistema? Entonces, ¿qué hizo de antemano? Duas soluções geniais: Pensó en dos soluciones geniales. o volante El volante e o freio. y el freno. Soluções geniais implementadas no seu sistema por uma mente extremamente inteligente. Soluciones geniales que fueron producidas por una mente inteligente para este sistema. Capaz de olhar para o futuro. Capaz de mirar hacia el futuro. Esse é o tipo de antevidência que vemos na vida. Ese es el tipo de previsión que vemos en la vida. Mas algumas vezes, Pero algunas veces, até mentes inteligentes incluso las mentes inteligentes não conseguem providenciar soluções tão boas assim. no son capaces de proveer soluciones tan buenas. Então as soluções que vemos na vida Entonces, soluciones que vemos en la vida não são meras soluções, son simples soluciones, mas são soluções pero geniais. no son meras soluciones, sino que son geniales. Si se construye un satélite, por ejemplo de la NASA, y queremos que este satélite haga fotos de Plutón, tienes que calcular previamente dónde va a estar Plutón en el momento determinado en que quieras que el satélite lo capte. Entonces tienes que tener un modelo muy exacto de cómo es el movimiento de Plutón. Y mandas el satélite al punto donde has calculado que va a estar Plutón en el futuro. Tienes que anticipar el futuro con tu modelo. Y la vida hace cosas de este tipo. Las libélulas tienen que seguir el movimiento de sus presas. Pero el problema está en que las presas de las libélulas son rapidísimas en su movimiento. Y la libélula no puede procesar esto de una forma suficientemente rápida. Entonces lo que hace es crear un modelo en su cerebro, anticipa dónde va a estar este insecto en un futuro y se dirige hacia esa dirección en el momento correcto. Y cambia el movimiento de su cabeza para localizar dónde quiere encontrar el insecto. Y esto implica un increíblemente complejo sistema neuronal en el cerebro de la libélula, que necesita un ingeniero increíble para crearlo.
Como fazer um pequeno inseto dar saltos ¿Cómo hacer que un pequeño insecto diera saltos grandes? com distâncias que excedem muitas vezes o seu comprimento? Cubriendo distancias que exceden muchas veces su tamaño. A solução? ¿La solución cuál fue? Engrenagens. Engranajes. Conseguindo saltar grandes Y saltos. entonces puede dar grandes saltos. A solução foi La genial solución fue e genial. teve que ser implementada de pronto. Y tuvo que ser implementada al principio. Engrenagens fortes, resistentes, Engranajes fuertes, resistentes, com o número correto de con el dentes, número correcto de que dientes, se encaixam perfeitamente. encajan perfectamente. Deveriam estar desde o início Deberían estar ahí desde el principio para catapultar para catapultar os insetos esos insectos e que pudessem escapar y que pudiesen escapar de dos seus predadores. sus predadores. É o efeito que eu chamo do efeito Craig-Iñaki. Ese es el efecto que yo llamo Craig-Iñaki. Craig-Iñaki. Vou explicar esse Y efeito. lo voy a explicar ahora. Imagine uma evolução fazendo esse sistema. Imagina la evolución haciendo ese sistema. As engrenagens não são fortes suficientes. Los engranajes no son suficientemente fuertes. Os dentes não são encaixantes. Los dientes no se encajan. O predador vem. Viene el predador. O inseto tenta usar o sistema. El insecto intenta utilizar el sistema. Faz crack. Hace crack. O predador vem Y viene el predador y hace Iñaki. ñac. Entendeu? Pero claro, You've heard about the Han fact oído que hay peces en cuevas y estos peces muchos han perdido la capacidad de ver y la explicación evolucionista estándar es la que sigue. Mutaciones al azar pues anularon los genes que permiten la visión. Los ojos ya no eran útiles, entonces la selección natural los eliminó. the story is now known to Pero la historia ahora se sabe que es muy diferente. Y en las cuevas la conductividad es diferente. if the egg is in a cave, Los huevos de los peces captan que la conductividad es diferente y estas señales le dicen a los genes del desarrollo que no tienen que producir ojos. that allows more room to produce the other features that are to produce the other features more strongly. Y entonces se aprovecha toda la energía para producir otras estructuras en el pez que le van a hacer mejor adaptado y más fuerte para el ambiente en el que está. So this adaptation is not due to random chance in the environment. Y entonces esta adaptación no proviene del azar y de las mutaciones al azar, But a very complex designed adaptation system. sino de un sistema de adaptación muy complejo que estaba previamente en los genes del pez. Outro problema. otro problema. O óvulo. El óvulo. Quando ele vai ser fertilizado, Cuando va a ser fertilizado, temos 200 espermatozoides ao redor. tenemos 200 espermatozoides alrededor, Mas só um espermatozoide pode perfurar. pero solo uno puede perforarlo. O que acontece? ¿Qué pasa? Qual a solução? ¿Cuál es la solución? A partir do momento que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, Desde el momento que el primer espermatozoide perfora el óvulo, um sistema bioquímico fantástico se dispara un sistema bioquímico fantástico que endurece a camada externa do óvulo, que hace que la capa externa del óvulo se ponga más dura impedindo uma segunda fecundação, y eso impide una segunda fecundación preservando a vida. y preserva la vida. Dentro de los procesos de la vida, qué duda cabe que el proceso donde la idea de orden queda más manifiesto es el proceso de desarrollo embrionario, ¿no? Ese proceso en el cual a partir de una célula inicial se va generando un organismo complejo, porque lo que vemos ahí sobre todo es un concepto muy importante que es el concepto de la causación descendiente, es decir, de que todos los eventos que se van produciendo a un nivel jerárquico de organización inferior están condicionados por el resultado final, por la forma adulta. Están todos orientados a la producción de una forma final. Esa forma final actúa como causa real, es decir, de todos esos eventos que se están produciendo a un nivel inferior. Entonces, ahí, por lo tanto, hay un orden, hay una forma de causación, lo que se llama top-down causation, de arriba abajo, ¿no? El diseño inteligente, la teoría científica del diseño inteligente llega hasta aquí. No se mete en quién es el diseñador. Pero yo creo que es fundamental que a partir de todo lo que hemos aprendido de la inteligencia abrumadoramente grande de este ser
que si alguien no lo conoce, que lo busque. Nosotros vivimos en una cultura, la cultura judeocristiana, donde pensamos que este diseñador ha hablado en la historia. Moisés, Abraham, en la persona de Jesús. Pero esto no es el diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente acaba aquí. Señores, la naturaleza está llena de evidencias de diseño. Y un diseño implica un diseñador. La segunda parte, que es buscar quién es el diseñador, creo que es muy importante y creo que todos debemos hacerlo.